A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente para esta entrega. Hay algunos temas. Si el deporte olímpico tendría o asignaría una medalla de oro a los países que producen noticias y viven en sobresaltos del día a día, no tengo la menor duda que tendríamos medalla olímpica. Hay varios temas. Uno, primero, he escuchado en más de una cuenta, he leído en más de una cuenta, he escuchado en más de una radio, he leído más de un texto en el sentido de que el señor Manuel López Obrador en su discurso el día sábado tuvo un parecido con alguien, con el señor Correa. Los textos, el pueblo, ustedes mandan, etcétera. Bajarse el sueldo. ¿Ustedes recuerdan que se bajó el sueldo el señor Correa? ¡Qué rica farsa! Y frente a eso me permito hacer solo una reflexión. ¿Será que Correa tenía algún texto en la cabeza? No, señor. Tenía un texto escrito ahí en el escritorio, lo llevaba en el bolsillo, lo tenía debajo de la almohada, lo leía y lo releía, lo ponía en el teleprompter, etc. Ese era el manuscrito del Foro de Sao Paulo. Con eso sometió al país entero primero a sus acólitos. Era una especie de catecismo lo que iban a hacer. Correa no genera una idea. Más de una persona lo ha calificado como una especie de cerebro desocupado. También lo han calificado como que tiene dos neuronas y peleadas, pero por supuesto sí. ¿Cómo hemos de explicarnos? No sabe hablar inglés y da una conferencia en inglés. Los números en materia económica han sido un desastre. Más producción, costo del petróleo más alto, más deuda, más corrupción. ¿Qué clase de economía alguna vez me permití decir? Economía cero. De suerte que el señor Manuel López Obrador no dijo nada que se parezca al correísmo. Es el Foro de Sao Paulo, que todavía quedan ciertas, entre comillas, reliquias para ellos, y que buscan con insistencia, pero así buscan, con ahínco, buscan con prolijidad al personaje que pueda de alguna manera representarlos. Creo que están pensando el señor Andrés Manuel López Obrador a tal extremo de que él, para dar una prueba de amor al socialismo del siglo XXI y al Foro de Sao Paulo, terminó citando el nombre del señor Maduro y recibió él la primera rechifla monumental en pleno acto de posesión. Citarlo como presidente era algo así como una especie de insolencia. Presidente no es aquel que mata, no es aquel que roba, menos es presidente aquel que dirige una banda de delincuentes encabezadas por él, que están envueltos, a decir de las autoridades y diferentes organismos judiciales de diferentes partes del mundo. Así que esa insolencia no tenía otro objetivo que convertirse en aquel que va a usar la silla desocupada o vacía, porque todos están en fuga y estampida. Señor Lula preso, el señor Correa casi con las puertas de par en par y por varios delitos. La señora Kirchner le falta casi nada para entrar a la cárcel porque le han descubierto la plata, el tema del fiscal, el asesinato del fiscal, etcétera, etcétera. Es decir, van pero así, sin temor a equivocarse, van pero directo a donde deben estar. Y claro,
hoy encuentran en este señor el tema de que los podría representar. Dijo una cosa que ojalá los mexicanos no sean ingenuos como los venezolanos, como los bolivianos, como los argentinos, como los nicaragüenses, como los ecuatorianos, por desgracia. Dijo una cosa: no voy a ir bajo ningún concepto a la reelección, sí, pero con esta Constitución. No voy a ir, lo insistió. ¿Qué concesión hace, pues? ¿Qué concesión si en México, si no estoy en un error de 1938, se prohíbe la reelección de un mandatario, pues? A ver, 38 fue la primera prohibición. Luego el señor Salinas de Gortari, si no me equivoco, se religió. Pero bueno, ese no es el punto. Pero la actual Constitución prohíbe la reelección. ¿Qué concesión hace, pues? ¿Qué concesión ha hecho el señor López Obrador? Típico de ellos, típico de estos que se matriculan y se encolumnan en esto del socialismo del siglo XXI. Pero dijo una cosa adicional. ¿Ustedes recuerdan a Correa cuando no le dábamos gusto en el Congreso de aprobarle su trucha consulta popular para su trucha constitución? Recuerda que en algún momento dijo que iba a elegir un Tribunal Supremo Electoral ad hoc para que le dé gusto. Solo esa pretensión se lo debía haber puesto en la picota por semejante insolencia. Pero claro, la gente lo aplaudía, pues. La gente decía y reconocía en él un acto de grandeza en el no haber puesto listas de diputados. Por Dios santo, eso solo, ese hecho fue se alzó contra la Constitución. Porque si un presidente de la República es, de acuerdo a la Constitución, colegislador, ha de entenderse que necesita un Congreso. Además, era una de las tres funciones del Estado a las que se negó a poner lista de candidatos para organizar la función legislativa. Solo con eso debió haberse ido puerta afuera el momento que ingresó a la presidencia de la República, y así debió haber sido, y habríamos evitado semejante desgracia pública que hemos heredado de este individuo. Entonces decía, voy a hacer un Tribunal Supremo Electoral ad hoc. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿O es que se olvidaron? No nos debemos olvidar. Luego digo varias veces, si no me dan gusto, renuncio. Luego usó la cantaleta, porque bien usada es una herramienta que tiene derecho el pueblo a pronunciarse, pero mal usada no es otra cosa que una herramienta perversa que le sirve al gobernante por la manipulación que hacen de preguntas y resultados. Luego comenzó a hablar de las consultas. De pronto, estimadas amigas y amigos, pasamos 10 años de elección en elección, por todo, para meter las manos a la justicia. ¿Quién puede creer que esa pregunta iba a ganar Correa? Jamás, pues. El Ecuador es un país repleto de gente digna e inteligente, pero claro, como todo manipulaban. Entonces, ha dicho el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que a los 2 años, con el acento charro, va a convocar al pueblo mexicano para que lo ratifiquen en el poder o le den licencia. Ojo con esto, o le den licencia. Ojo con esto. Porque a reglón seguido dijo, el pueblo pone, el pueblo quita. Si te revocan, te quita, pues. Ya no eres nadie, eres un cero a la izquierda. Este juego de palabras y estas cosas rebuscadas, típica de estos populistas, dice, si en 2 años me votan, me votan. A ver, un momentito, pues. Un momentito. Hay instituciones para mandar a la casa a un presidente. Hay instituciones para decirle hasta aquí llegó. Las instituciones deben ser unos pilares tan fuertes como que ese edificio que hacen y fortalecen las instituciones deberían ser infranqueables. Populismo puro, barato y de a lata. Ya veremos pues en 2 años lo que pasa con este individuo. Y además, ¿no será que si le dicen no se vaya,
va a creer que le han entregado corona de oro, bastón de mando y todos los poderes y poderes plenos como para armar una tramoya que llegue a un mamotreto de constitución como en el Ecuador y otros países que han sufrido esta desgracia pública? Atentos, señoras y señores, porque ahí tenemos en esas declaraciones una especie de advertencia de esa que no les debe permitir sino dormir con un ojo abierto. Segundo tema, rezagos del correísmo atentan contra funcionarios de control. ¿Escucharon las últimas horas de que la fiscal ha abierto una indagación contra el ex fiscal Pérez y el actual contralor en ejercicio pleno, el señor doctor Pablo Celi? A ver, ¿habrá un ecuatoriano que no esté convencido que esto viene de esas neuronas alborotadas y pocas del correísmo y particularmente de Correa en su pretensión insolente del día a día? Hace pocas horas hacía una proclama Correa en un sitio donde supuestamente hablaba la gente, nadie estaba. En ningún momento hicieron una toma del público que lo aplaudía, no. Eran aplausos y gritos grabados en audio que supuestamente lo aplaudían cuando decía que hay que llegar a la muerte cruzada, pasar por el relevo del presidente Lenín Moreno, nombrar nuevo Congreso y que ese Congreso haga el papelón de los manteles del año 2007 con un grupo de serviles torpes y llegar nuevamente a Montecristi con una asamblea constituyente. Vaya pretensión de este insolente. Fíjense ustedes, estimadas amigas y amigos, luego de eso, la fiscal inicia una indagación. ¿Por qué muy importante este punto. ¿Por qué inicia la indagación? Dice por usurpación de funciones del Contralor. Señoras y señores, hace pocas horas, creo que la semana anterior, el órgano jurisdiccional en última instancia acaba de resolver una sanción contra la señora Chamún, quien había estado encargada de la Contraloría, según ella, por Polit, según ella, y a ella sí la sentencian por usurpación de funciones de la Contraloría General del Estado. Es decir, sobre la sucesión del Contralor Polit, hay una sentenciada por usurpación, lo que quiere decir muy claramente, sin ningún tipo de duda, de que la subrogación del doctor Pablo Celi de la Torre es absolutamente legítima, pero además legitimada por acciones, señoras y señores. Ahí está todos y cada uno de las investigaciones que se ha hecho desde el punto de vista administrativo en las áreas de auditoría, el tema de Esmeraldas, el tema Singue, el tema de la deuda, el tema de la plataforma financiera, el asunto del Aromo. Todo esto ha ido a la Fiscalía. Pero, ¿por qué precisamente en estas últimas horas se apuran, entre comillas, con este tema? Está al salir la auditoría del uso de los aviones sin piloto. Estoy hablando en figurado. Del avión presidencial surcando los cielos del mundo, sin destino previo. De los aterrizajes del avión presidencial sin pasajeros. ¿Qué estaban? ¿Entrenando a los pilotos? No, pues. Este es el momento en que debe investigarse punto por punto. Día tal, de tal mes, de tal año, el avión despega del aeropuerto Mariscal Sucre con destino Bogotá y se pierde el rastro. No se puede perder. Todo el trayecto que un avión hace de un sitio a otro está previamente, o mejor dicho, está preestablecido por el anuncio de un plan de vuelo. No es pues como la cooperativa Patria o como la cooperativa Putumayo o Baños,
No, la cooperativa Loja tiene plan de ruta. No, pues el piloto a la torre de control le dice, este es mi plan de vuelo, me voy a Perico Los Palotes, pero todo está registrado además. En el mundo nadie puede darse el lujo de volar distrayendo a la torre de control y a los operadores aéreos. De suerte que ese tema de un avión presidencial sin pasajeros, con tripulación por supuesto, llevando nadie sabe qué, lo tendremos que saber. Y este instante, cuando el momento está en su punto, la fiscal dice que el contralor subrogante no está legitimado. Vea, le cuento, señora, en el año 2003, en el cambio de mando del presidente Lucio Gutiérrez, porque el contralor, de acuerdo a la Constitución del 98, duraba 6 años, el señor doctor, 6 años si no me equivoco, el señor doctor Alfredo Corral Borrero, no se quedó un segundo más del día que feneció su función de acuerdo a la Constitución. Y por supuesto, quedó la Contraloría en manos del señor doctor Genaro Peña. Y el señor doctor Genaro Peña era subcontralor del contralor Corral Borrero y ejerció el mando de control durante todo el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. La subrogación le da no solo derecho, le da obligación al funcionario, por supuesto, pues a cumplir el periodo. Pero es que es obvio, no puede venir un contralor y decir, no quiero, muchas gracias, no me queda, no es así. Está obligado, los cargos de servicio público está obligado el ciudadano a ejercerlos. Por supuesto que puede renunciar. Y esa renuncia tiene que ser aceptada por los organismos correspondientes. Para nadie en el Ecuador, pienso yo, no es que lo estoy dando, no es que estoy sentenciando que así es, pienso yo, para nadie hay duda que el trabajo del Contralor Celi ha sido absolutamente patriótico. ¿Por qué? Porque ha puesto el pecho a las balas para levantar todas esas auditorías que estaban bajo 20 llaves y que además fueron provocadas de tal manera que con esos negociaban con los corruptos. Ha puesto el pecho a las balas frente a una banda de maleantes. Así que pronto tendrá un desenlace seguramente esta proterva pretensión y de mal gusto acción en cuanto a hacer una investigación previa respecto de la usurpación supuesta del señor Contralor Celi. Le comento, señora fiscal, a la señora Chamón por usurpar la función de subcontralora y pretender ser contralora, la sentenciaron, le comento por si no se haya enterado, de suerte es que no puede haber usurpador y usurpador, pues. Por eso es que la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, todos han actuado en lo que tiene relación con el Contralor respecto de la existencia, los juicios, pues, que están en este momento, las acciones judiciales, la misma Fiscalía tiene algunos procesos por parte de la acción del Contralor. ¿Qué? Entonces eso va a decir la Fiscalía, ese oficio no me gusta, matatiro, tirulá. Esto es una chifladura. Tercer punto. La vicepresidenta Alejandra Vicuña, quien hizo su ingreso triunfal al gobierno, o a ser parte del gobierno del presidente se me vino a la mente el presidente Durán Ballén, del presidente Lenín Moreno, ¿no? ¿Y por qué se me vino a la mente? Solo voy a hacer una digresión. Porque el presidente Durán Ballén era amigo personal del presidente Bush, que acaba de fallecer, y alguna vez me contó una anécdota de esa relación de amistad que en otro programa les comentaré a ustedes. Del presidente Lenín Moreno. El debut de la señora
Alejandra Vicuña, estaba por el lado de poner el camino expedito en las relaciones del Ecuador y su gobierno con el señor Maduro. Qué cosa, por Dios, ¿cómo pudo haber sido posible que si ya nos habíamos librado del número uno y estábamos en un proceso de transición para salir de esta desgracia pública, de pronto viene la señora? Luego, pues evidentemente sus declaraciones histriónicas, con su discurso raro, con su timbre de voz un poco hasta estridente, ¿no? Nos pretendía invadir día a día. Yo recuerdo haberla escuchado el discurso del 25 de julio del año 2018 representando al presidente Moreno en la sesión de la ciudad de Guayaquil. Yo me quedé realmente impactado de ver la cantidad, y eso que estaban escritos, de barbaridades que dijo. Segundo, se había dicho de que la señora tenía, y hay una denuncia firmada por el exdiputado Páez, voy a decir, para no tener malos recuerdos del ex candidato vicepresidencial Andrés Páez, que hay una cantidad de denuncias por nepotismo, es decir, cruzado los parentescos en cargos de alto nivel en las diferentes instancias del Estado. Se decía incluso, y se ha dicho incluso, que el Seguro Social como que quisieron ahí de esa institución hacer una especie de parcela para ir repartiendo cargos y manteniendo compromisos en algunas provincias del país que entiendo que este momento deben estar con las barbas en remojo. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, por si te pase la afeitadora. Así de sencillo. La señora ha sido denunciada por uno de sus ex asesores. Creo que a este momento ya hay 2 asesores que están denunciándola. Por ahí leí en la cuenta de Twitter de una periodista que decía que no son 2, ni 3, ni 4, ni 6, que solo de lo que ella conocía son más de 10. Pero por último, estimados amigos, ha salido el padre que fue votado recién del Banco del Pacífico como presidente a decir de que a su hija María Alejandra, conforme le dice, y en esa parte yo no voy a hacer ningún tipo de comentario, voy a hablar de funcionario, que recibía aportes de 8 funcionarios. ¿Se están curando en salud? ¿Y cuál es la justificación? Dice, no, sí, recibíamos porque necesitábamos hacer proselitismo político y armar el partido. No lo armaron nunca. Dice la ley que solo podrán, con declaración previa, entregar recursos para la acción política en las organizaciones políticas que estén legalmente reconocidas. Punto. Pero además se ha de entender que si alguien es legislador de la República, no es pues precisamente el personaje expedito e idóneo como para recibir las cuotas. Pues. Se ha de entender que siendo jefe implica una obligación para el, entre comillas, para quien da voluntariamente contribuciones, ¿no? Se ha de entender pues que tiene un valor agregado. ¿Qué fue la cuotita? ¿Qué fue? ¿Ya diste? ¿Qué fue? ¿Ya depositaste? Eso es una orden, pues. Eso es casi medio como a la fila. ¿Qué esperas? Y ha dicho que para eso requería los recursos. No podía hacerlo. Estaba cometiendo un delito, concusión. Porque además, ¿de qué forma nos puede demostrar de que ella armó brigadas, contrató vehículos, etcétera? ¿Y de qué forma gastó los recursos? Y además, ¿cuál fue el resultado? Si el resultado ha sido tan malo que ni siquiera pudieron hacer una organización y con el poder en sus manos y con Consejo Nacional Electoral del mamotreto de Pozo, que no sé, nadie sabe dónde anda, ¿no? Entonces, pues ellos podían darle certificado a todos, pues, ¿no? Y tienen vida jurídica, etcétera, etcétera. La señora no tiene funciones ya. No es que tienen que quitarle. Yo creo que mucho hace el presidente de la República con no decir, le retiro las funciones por decreto. No las tiene. No hace absolutamente nada. No puede salir de la casa. Está casi escondida. Sí, pues, lo mejor que le habría ocurrido
es tomar la decisión de renunciar. Porque ya no hay, pues. No hay sujeto, decía un buen amigo mío viejo, que tenía unas máximas extraordinarias. No hay vicepresidenta en este momento. Y quién sabe si no exista la necesidad de que se dé el relevo. Porque de acuerdo a las facultades que tiene el presidente de la República, puede encargar a un ministro de Estado y creo que lo hace mejor. Porque caso contrario, se creen con el derecho, algunas personas, de hacer carretera en paralelo para ir en una pugna de competencia con el primer mandatario. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.